pues él deja un muy buen ejemplo. Era un hombre un político muy completo, Sí. porque era un hombre, digamos que ejercía y disfrutaba de la política. Es algo que uno pues debe de lograr en lo que uno hace. Si uno hace lo que le gusta, lo hace generalmente bien. Entonces, a Carlos le gustaba mucho la política, la disfrutaba, tenía muy buen humor, y aún en los momentos difíciles que siempre tiene esta actividad, pues él encontraba alguna manera de sonreír ante el infortunio, los problemas, y buscar alguna salida. Era un hombre que siempre trataba de encontrar a los problemas una salida pacífica, una salida negociada, que es básicamente el sentido de la política, que es tratar de resolver los problemas mediante la negociación. Eso es la actividad política. Claro. Y Carlos era un maestro en esto, ¿no? A mí me enseñó mucho como delegado del PRI en el Estado en aquella época. Estoy hablando de hace casi 30 años, y yo lamenté mucho cuando el licenciado Miguel Alemán, que entonces era candidato a la presidencia, a la gobernatura, sí. me llamó para decirme que me pedía que por favor liberara yo a Carlos de las actividades en Tlaxcala porque lo necesitaba en Veracruz. Y bueno, pues no tuve más que acceder a esa petición, pero pues realmente se hizo un hueco muy grande ahí en la política de Tlaxcala cuando él salió. Senador José Antonio Álvarez Lima, ¿perduró la amistad? ¿Se siguieron frecuentando? Sí, nos hablábamos por teléfono, y en ocasiones nos acercábamos a Perote o a Huamantla para tomar un café, para comer juntos y seguir conversando. Y cuando venía aquí a México, pues platicábamos. Él veía todos los noticieros, leía todos los periódicos, hablaba con muchas personas, escuchaba, sobre todo, más que hablar, escuchar a las personas, y tenía una idea muy clara de lo que pasaba en Sonora, en Nuevo León, en Oaxaca, y de lo que pasaba a nivel nacional. En muchas ocasiones, en nuestra apreciación de las personas no coincidíamos, porque al final militábamos en movimientos políticos diferentes, pero eso no quiere decir que nosotros no pudiéramos conversar e intercambiar opiniones, y lo hicimos pues hasta hace muy pocos días. Hace menos de una semana yo hablé con él sobre política y pudimos charlar telefónicamente. Así que yo guardo un gran recuerdo de él. Siento que con él Veracruz pierde mucho, porque él tenía muchos amigos en el estado, y era una fuerza, digamos, conciliadora, pienso yo, que, como le explicaba yo hace un momento, lo que para mí significa la esencia de la política, que es buscar la conciliación, buscar la solución pacífica de los problemas, en donde nadie tiene nunca la verdad absoluta, y uno tiene que escuchar y buscar soluciones a veces intermedias, porque pues esa es la circunstancia en la cual vivimos permanentemente, ¿no? Efectivamente, senador, era un hombre que tendía acuerdos, y esa es la cuestión genuina de hacer política. Don Carlos se fue delegado, pues no nada más en Tlaxcala, estuvo en Chiapas, estuvo en varios lados. Él prefirió mucho estar más en el terruño, ¿no? Hacer política en el estado, en su estado, sí, ¿no? Sí, mire, él tuvo que ir a la Ciudad de México, como muchos provincianos de aquel entonces, porque pues las universidades en los estados no ofrecían las mismas oportunidades de conocimiento y de relaciones que había en la Ciudad de México. Entonces, tanto él como yo estudiamos en la UNAM. Él en la Facultad de Derecho 10 años antes que yo, me llevaba 9 años de edad, y yo en la Facultad de Ciencias Políticas. Pero eso nos hacía que pudiéramos haber tenido algunos maestros comunes, relaciones comunes. Él, por ejemplo, fue discípulo del maestro Reyes Heroles en la Facultad de Derecho. Yo conocí al licenciado Reyes Heroles cuando era presidente del PRI. Entonces, conocimos juntos al licenciado Bartlett, a González Pedrero, a muchos de los políticos de esa época, que ya se está yendo, ¿no? Y pues ahora son otros tiempos, otros personajes, otras maneras de hacer, otro país también. Entonces, uno tiene que sacar las enseñanzas que son, digamos, permanentes y universales, y también tener, digamos, la flexibilidad para reconocer que hay nuevos actores, nuevas circunstancias, tanto a nivel nacional como regional como internacional.
y bueno, estar atentos de todos. Carlos procuraba estar atento de todo. Era un hombre muy sensato, con los pies en la tierra, muy conocedor de la naturaleza humana, mucho mejor que yo en eso, debo decirle. Yo le preguntaba, oye, ¿qué opinas de tal persona ahí en el estado? Y ya me daba una descripción mucho más certera de la que yo tenía de las personas. Tenía esa habilidad, conocer bien a las personas, conocer las reglas del sistema en aquella época y buscar las soluciones para que no brotaran conflictos de carácter violento o de carácter irracional en la sociedad. Y por eso yo le digo que para mí era un gran político y un gran maestro en el arte de la política, en el arte de la conciliación. Senador, para cerrar, entonces, con la muerte de don Carlos se cierra un capítulo romántico de la política, digamos. Pues no romántico, porque él era muy realista, ¿no? Y los problemas que se vivían entonces son similares a los de ahora. La naturaleza humana, pues para bien o para mal, no cambia. No, se va a una época, yo diría, de los partidos grandes, mayoritarios, etcétera, en donde pues se generaban políticos profesionales de carrera. Ahora la cosa es diferente. La juventud tiene ahora instrumentos de comunicación pues mucho más ágiles que la tele, el radio, las redes sociales. Digamos, la ética y la estética de las personas ha cambiado también. Yo recuerdo que él era muy aficionado al fútbol, pero cuando el Guadalajara dejó de ser el Guadalajara clásico, pues ya se molestó muchísimo. Pues eso pasa con todo, con los partidos políticos, con los